Node.js lleva ya unos cuantos años muy de moda, aunque, ciertamente no es algo nuevo puesto que existen librerías como Twisted que hacen exactamente lo mismo, pero sí es cierto que es la primera basada en JavaScript y que tiene un gran rendimiento. Node.js es similar en su propósito a Twisted o Tornado de Python, Perl Object Environment de Perl, LibEvent o LibDF, Event Machine de Ruby, Vibe. DDG de Java existe Apache Mina, Netty, AK, Ver, X, Grizzly o Socket, pero, al contrario que la mayoría del código JavaScript, no se ejecuta en un navegador, sino en el servidor. Quizás su éxito se deba a que Node.js puede ser combinado con una base de datos documental, por ejemplo, MongoDB, y JSON, lo que permite desarrollar en un entorno de desarrollo JavaScript unificado. Con la adaptación de los patrones para desarrollo del lado del servidor tales como MVC y sus variantes MVP, MVVM, etc. Node.js facilita la reutilización de código del mismo modelo de interfaz entre el lado del cliente y el lado del servidor. Node.js implementa algunas especificaciones de Combox. 5. Node.js incluye un entorno REPL para depuración interactiva. Node.js es una librería y entorno de ejecución de /s dirigida por eventos, y por lo tanto asíncrona, que se ejecuta sobre el intérprete de JavaScript creado por Google V8. Node.js es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, para la capa del servidor, pero no limitándose a ello, basado en el lenguaje de programación ECMAScript, asíncrono, con I/O de datos en una arquitectura orientada a eventos, y basado en el motor V8 de Google. Fue creado con el enfoque de ser útil en la creación de programas de red altamente escalables, como por ejemplo, servidores web. Fue creado por Ryan Dahl en 2009, y su evolución está apadrinada por la empresa Joyent, que además tiene contratado a Dahl en plantilla. 3.4. Node.js funciona con un modelo de evaluación de un único hilo de ejecución, usando entradas y salidas asíncronas, las cuales pueden ejecutarse concurrentemente en un número de hasta cientos de miles sin incurrir en costos asociados al cambio de contexto. 6. Este diseño de compartir un único hilo de ejecución entre todas las solicitudes atiende a necesidades de aplicaciones altamente concurrentes, en el que toda operación que realice entradas y salidas debe tener una función callback. Un inconveniente de este enfoque de único hilo de ejecución es que Node.js requiere de módulos adicionales como Cluster 7 para escalar la aplicación con el número de núcleos de procesamiento de la máquina en la que está. V8 es el entorno de ejecución para JavaScript creado para Google Chrome. Es software libre desde 2008, está escrito en C++, y compila el código fuente JavaScript en código de máquina en lugar de interpretarlo en tiempo real. Node.js contiene libvirt para manejar eventos asíncronos. libvirt es una capa de abstracción de funcionalidades de redes y sistemas de archivo en sistemas Windows y sistemas basados en POSIX como Linux, Mac OS X y Unix. El cuerpo de operaciones de base de Node.js está escrito en JavaScript con métodos de soporte escritos en C++. Módulos Node.js incorpora varios módulos básicos compilados en el propio binario, como por ejemplo el módulo de red, que proporciona una capa para programación de red asíncrona, y otros módulos fundamentales, como por ejemplo Path, File System, Buffer, Timers y el de propósito más general Stream. Es posible utilizar módulos desarrollados por terceros, ya sea como archivos Node precompilados, o como archivos en JavaScript plano. Los módulos JavaScript se implementan siguiendo la especificación Commons para módulos, 8 utilizando una variable de exportación para dar a estos scripts acceso a funciones y variables implementados por los módulos. 9. Los módulos de terceros pueden extender Node.js o añadir un nivel de abstracción, implementando varias utilidades middleware para utilizar en aplicaciones web, como por ejemplo los frameworks ConnectExpress. Pese a que los módulos pueden instalarse como archivos simples, normalmente se instalan utilizando el Node Package Manager, NPM, que nos facilitará la compilación, instalación y actualización de módulos, así como la gestión de las dependencias. Además, los módulos que no se instalen en el directorio por defecto de módulos de Node necesitarán la utilización de una ruta relativa para poder encontrarlos. El wiki Node.js proporciona una lista de varios de los módulos de terceros disponibles. Pero, ¿por qué JavaScript del lado del servidor? Aunque JavaScript tradicionalmente ha sido relegado a realizar tareas menores en el navegador, es actualmente un lenguaje de programación totalmente, tan capaz como cualquier otro lenguaje tradicional como C++, Ruby o Java. Además, JavaScript tiene la ventaja de poseer un excelente modelo de eventos, ideal para la programación asíncrona. JavaScript también es un lenguaje omnipresente, conocido por millones de desarrolladores. Esto reduce la curva de aprendizaje de Node.js,
ya que la mayoría de los desarrolladores no tendrán que aprender un nuevo lenguaje para empezar a construir aplicaciones usando Node.js. Bucle de eventos. Además de la alta velocidad de ejecución de JavaScript, la verdadera magia detrás de Node.js es el bucle de eventos, Event Loop. Para escalar grandes volúmenes de clientes, todas las operaciones intensivas o en Node.js se llevan a cabo de forma asíncrona. El enfoque tradicional para generar código asíncrono es engorroso, y crea un espacio en memoria no trivial para un gran número de clientes. Cada cliente genera un hilo, y el uso de memoria de cada uno se suma. Para evitar esta ineficiencia, así como la dificultad conocida de las aplicaciones basadas en hilos, Programming Grid Applications, Node.js mantiene un event loop que gestiona todas las operaciones asíncronas. Cuando una aplicación Node.js necesita realizar una operación de bloqueo, operaciones o como trabajo con archivos, etc., envía una tarea asíncrona al event loop, junto con un callback, y luego continúa. Node.js se registra con el sistema operativo, y cada vez que un cliente establece una conexión se ejecuta un callback. Dentro del entorno de ejecución de Node.js, cada conexión recibe una pequeña asignación de espacio de memoria dinámico, sin tener que generar un hilo de trabajo. 10. A diferencia de otros servidores dirigidos por eventos, el lazo de manejo de eventos de Node.js no es llamado explícitamente sino que se activa al final de cada ejecución de una función de callback. El lazo de manejo de eventos se termina cuando ya no quedan eventos por atender. ¿Qué usos reales se le da a Node.js? Es una herramienta genial para todo tipo de cosas. Aplicaciones web, aplicaciones en línea de comandos, scripts para administración de sistemas, todo tipo de aplicaciones de red, etc. Es rápido, muy rápido. Esto es importante por varias razones. El desarrollo es más rápido. La ejecución de tests de unidad se puede hacer más rápido. Las aplicaciones son más rápidas y por tanto la experiencia de usuario es mejor. Menor coste de infraestructura. LinkedIn pasó de tener 15 servidores a 4. También destaca su flexibilidad. En otros entornos hay un servidor monolítico, Apache, Tomcat, etc. Y tu aplicación se despliega en él, y tienes unas estructuras de directorios y ficheros de configuración muy concretos. En Node.js tú lanzas el servidor web, y si quieres puedes lanzar varios, y si quieres puedes lanzar a la vez un servidor FTP, y los lanzas desde el directorio que Node.js es un ambiente de ejecución para JavaScript construido sobre el motor JavaScript V8 de Chrome. Lo anterior significa que el uso de JavaScript ya no queda restringido solamente al navegador web, sino que también es posible usar este popular lenguaje de programación para desarrollar aplicaciones de todo tipo, desde servidores web hasta aplicaciones de escritorio. Por otra parte, npm es el administrador de paquetes de Node.js funciona de manera similar a pip en el entorno Python. Con él podemos instalar cualquier paquete Node.js que lleguemos a necesitar para nuestros proyectos. Métodos de instalación de Node.js. Para instalar Node.js podemos seguir dos caminos. Instalar Node.js usando el instalador o los binarios oficiales. Este método es el más universal, y funciona para usuarios de diferentes sistemas operativos y arquitecturas, entre ellos Windows, Mac y Linux. Instalar Node.js por medio de un gestor de paquetes. Este método es más limitado y solamente funciona para usuarios de sistemas operativos tipo Unix. Puede que al intentar instalar algún paquete usando el instalador npm, por ejemplo, intentando reinstalar el paquete de Firebase con npm install Firebase Angular Fire 2 se de un error parecido al siguiente. psc2.anti/windows anti/system 32 npm v2 5.1 petasiemens f2.anti/windows anti/system 32 npm install vague npmr windows-nt 6.3.9600 npmr arg c2.anti/program files anti/node.js anti/node.exec 2.anti/program files anti/node.js anti/node-modules anti/npm anti/bin anti/npm key.js install vague gnpmr node v0.12.0 npmr npm v2.5.1 npmr code timidot npmr erntimidot npmr syscall connect npmr network connect timidot npmr network this is most likely not a problem with npm itself npmr network and is related to network connectivity npmr network in most cases you are behind a proxy or have bad network settings npmr network npmr network if you are behind a proxy please make sure that the npmr network proxy config is set properly. npm help config npmr please include the following file with any support request npmr
c2.anti/windows anti/system32 anti/npm-debug.log. Estos errores normalmente tienen su procedencia en el proxy, por lo que deberemos configurar este para que interaccione con Node.js. Una vía para configurar el proxy y solucionar el problema es con el comando siguiente: npm-config set proxy http://servidor proxy por 105xxxx y @tesa2.8080 xxxxx, usuario que usamos para validarnos, y pwd que usamos para